Muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 3. Nos corresponde esta clase sobre cultura organizacional. El grupo está compuesto por Osvaldo Cabrera, Matías Carrasco, yo soy Patricio Farías y Ignacio Gómez. Adelante. Primero vamos a comenzar hablando sobre lo que es la cultura organizacional. En simples palabras, la cultura organizacional es un conjunto de supuestos y creencias sobre las cuales las personas basan sus conductas diarias en el desempeño de su trabajo. Esta cultura se puede decir que es un resultado de como aparece ahí, resultado de una estructura exitosa en la ejecución de una estrategia. ¿Por qué esto? Pasa que, por ejemplo, que si todos reman hacia el mismo lugar, por así decirlo, eh, todos estos buenos resultados quedan en el subconsciente de las personas que forman parte de una organización, por lo que se va formando esta cultura organizacional. Acá tenemos la frase, entre comillas, muy famosa, que habla de que la cultura organizacional se come a la estrategia, al desayuno, al almuerzo y a la cena. Esto pasa porque, por ejemplo, no sé, cuando alguna empresa se encuentra en algún proyecto donde se basan mucho en la estrategia, por ejemplo, onda, todo el trabajo, todo el foco que hay en ese trabajo, está para definir muy bien lo que se quiere hacer, cómo se va a hacer y por qué se va a hacer así. Pero no es que esto no importe, porque importa mucho, pero lo que más importa en este caso es la actitud colectiva que tiene el equipo para llevar a cabo esa estrategia de cómo se quiere hacer el trabajo. ¿Ya? Sí. Y para complementar un poco eso, como se ha visto en clases también, para verlo de una forma un poco más fácil, la cultura organizacional termina siendo una estela que va quedando en el desarrollo de una estructura para lograr la estrategia. Entonces, de esta forma se puede decir que la cultura organizacional puede servir como un adhesivo eh, que potencia a la organización o bien ser un obstáculo que tira al piso cualquier intento de que, para poder cambiar la estrategia. Entonces, a esto se refiere el concepto de que la cultura organizacional es ambivalente, porque o puede ser un adhesivo o puede ser un obstáculo para la organización. Añadiendo un poco lo que dicen mis compañeros, el sentido de cultura es muchas veces subestimado por la alta administración. De hecho, al ser un concepto súper profundo y poderoso, como decía Patricio, esto lleva a que la cultura, a fin de cuentas, sea como un intermediario de lo que se quiere lograr con la estrategia. Que la estrategia previamente definida por la empresa pueden ser distintos objetivos o metas, en los cuales van a ser llevados a cabo por una cultura organizacional. Esta cultura, sin embargo, como dije anteriormente, se subestima demasiado ya que las altas administraciones dan por hecho de que la cultura existe, como el clima organizacional, y que es algo que está ahí y que no se puede, que no es cambiable como el diario. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la cultura organizacional en los grupos se va construyendo día a día, se va moldeando constantemente. Por eso, hacer un cambio de cultural repentino, eh, muy profundo, adecuando estrategia o de alguna otra forma, resulta muy poco beneficioso o en otros casos casi perjudicial para lo que es la organización y lo que quiere lograr respecto a estas nuevas metas que se está proponiendo. Sí, y Sí, hablando de la cultura, también se la subestima porque es costoso interpretar o hallar la cultura organizacional correcta de cada ente. Por ejemplo, en la misma facultad, universidad, realizar un estudio de cómo es la cultura organizacional realmente en las distintas facultades o de forma macro, no se ha realizado porque es algo muy costoso y es un ámbito al cual las autoridades no le dan el valor que corresponde, siendo que en realidad es tan primordial como la estrategia, y más todavía. Y se va a desentrañar ahora a continuación. Bueno, dentro de los elementos de la cultura organizacional
encontramos este árbol, o que también puede ser interpretado como un iceberg en el texto de Stein, el cual está conformado por la parte que se ve, las cuales serían las flores, o la punta del iceberg, que son los instrumentos, que son los procesos, las estructuras, comportamientos que son superficiales y que pueden ser vistos por cualquier persona. Ya de forma más semioculta estarían las creencias y los valores conscientes, los cuales vienen dados por los supuestos organizacionales inconscientes, que son los menos visibles de todos, los que estarían ya en la rama o al final del iceberg. ¿Alguno tiene algún ejemplo sobre eso que nos quiera Mira, compartir? en los artefactos e instrumentos, los ejemplos que se pueden decir son la arquitectura que tiene la empresa, el Ya, mobiliario, los equipos de trabajo, el vestuario, el lenguaje, todo eso son ejemplos visibles de la cultura organizacional. Entonces, por que eso es parte de la identidad están, también. claro, por eso están Eso arriba es en los como artefactos como o el instrumentos. sello propio o cómo se define estructuralmente la empresa. Como, no sé, pues trae a una organización X y va a tener su área financiera, grupos de trabajo formados por la área contable. Forma en cómo se estructura la empresa en sí y cómo en el fondo adecua sus funciones a cada grupo o subgrupo de la organización. Sí, Hablando como de, y no, dale nomás. hablando como de los elementos de la cultura organizacional de forma ya más empírica, eh, en GDP1 yo tuve la fortuna, bueno, con mi grupo tuvimos la fortuna de asesorar a Educación 2020, que es Ya. una organización, una ONG, que busca políticas públicas en materia educacional que generen una mayor inclusividad y una mayor calidad dentro de la educación del país. El tema es que esta organización era muy particular porque está en el top de un buen ambiente laboral, de una buena cultura organizacional, entre comillas. Y era bastante interesante, porque nosotros vimos como supuesto organizacional inconsciente que todas y todos, desde un inicio, ya hace poco más de 10 años, tenían como fin mejorar las políticas del país, tener una mejor educación para todas y para todos. Y todas y todos tenían eso dentro de sí. Eso era lo que impulsaba a que entraran a la organización en vez de laborar en algún otro lugar o en alguna otra organización. Después esto se pudo ver ya en estrategias, en distintos grupos de trabajo, en metas ya específicas, con distintos plazos, pero con una filosofía de un trabajo que fuese ordenado y que llevase a lograr ciertos objetivos. Ellos estaban distribuidos en todo el país. Y después esto ya, este buen ambiente se podía ver de forma empírica en los instrumentos, que eran el buen lenguaje que había en ciertos comportamientos, como por ejemplo cuando había alguna buena noticia, se llevaba a cabo algún proyecto con éxito, se tocaba una campana. Y había una instancia para conversar y la gente que iba entrando a la organización se iba adaptando poco a poco a este modelo. Entonces sería bueno que igual pensasen en alguna organización en la que hayan con la que hayan tenido alguna relación laborando, generando alguna consultoría. Eso que decía Osvaldo igual es muy importante. Cuando, cuando uno ve buenos resultados en lo que es la estrategia en sí, se ve a fin de cuentas cómo la cultura organizacional en el fondo está dando frutos. Pero cabe recalcar también que el hecho de que existe una cultura organizacional poderosa o a fin de cuentas, eso no se va a traducir necesariamente en un cumplimiento de la estrategia objetivo. Por eso, como vamos a ver adelante en la presentación, es necesario incorporar distintos tipos de cultura en la organización, con tal de ir desarrollando una más que otra o complementándolas con el fin de moldear una buena cultura que cumpla, que ayude a cumplir nuestras estrategias y objetivos. A mí me gustaría complementar lo que han dicho mis compañeros, diciendo que los dos primeros elementos de la cultura, o sea, los instrumentos y las creencias y valores conscientes, son en cierta forma los elementos visibles y los supuestos organizacionales inconscientes no son visibles. Eso quiere decir que es muy difícil identificarlos y para hacerlo se requiere un, una inversión en recursos muy grandes para poder darlos a luz. Y esta es como la parte como costosa del tema que habíamos dicho antes, que Claro, costaba hacer reforma claro, y por o eso hay cambio en la cultura. organizaciones que
hay organizaciones que prefieren hacer un análisis climático de la organización en vez de la cultura organizacional, porque es Ya, mucho más barato. más del clima organizacional. Claro, sí. De hecho, estos supuestos organizacionales inconscientes son en sí el núcleo de lo que es la cultura. En el fondo, lo que te produce estos supuestos organizacionales hacen que en el caso de que tú queráis cambiar tu estrategia o tu cultura, va a ser necesario que dentro de la misma organización estos supuestos organizacionales, por decir así la palabra, no sé si será esta, se desaprendan, porque si empiezas a por reformular la cultura y meter una cultura nueva, eh, va a ocurrir puede ocurrir lo que en la diapositiva siguiente va a decir como una respuesta de rechazo frente a la nueva cultura que se quiere meter en la organización. Y por eso es necesario que haya un proceso de desarticular estos supuestos organizacionales que ya están y en el caso de que quisiera haber un cambio en la cultura. Por eso digo que son Sí, muy pero importantes. igual eso es muy difícil porque son tan inconscientes, son supuestos que están tan arraigados que ya nadie se los cuestiona, entonces nadie sabe que están ahí, pero están. Entonces, por eso es tan complicado este tema. Ya, por ejemplo, ahora vamos a pasar a explicar, Matías, un ejemplo igual famoso, entre comillas, que es el tema del caso del Barcelona, que Matías lo va a explicar en un principio. Bueno, bueno, yo creo que a gran parte de la gente, me asumo que a todos les debe gustar el fútbol igual. Y bueno, actualmente el Fútbol Club Barcelona, un club de fútbol súper conocido a nivel mundial, está pasando por una de sus mayores crisis. Y generalmente, como podemos ver en las redes sociales con esto y en las noticias y en los medios en relación a que el Barcelona no estaba jugando o el equipo no está rindiendo fútbol, tienen sí parte que ver con lo que significa la cultura organizacional. El Barcelona se caracterizaba dentro de los equipos a nivel mundial por tener una cultura organizacional muy ligada a lo que era sacar jugadores de la cantera o de las inferiores del club. Eh, por eso es bueno dividir la época Barcelona desde post y pre-Guardiola, que en un principio las estrategias del Barcelona iban ligadas, si bien a sacar jugadores de la cantera, la llegada de Guardiola hizo que la estrategia eh, se viera apoyada por la cultura y generaron numerosos éxitos, siendo el primer club en ganar 6 copas en una temporada. Sin embargo, ahora que ya el plantel está un poco más viejo y se dejó de primordiar lo que era su cultura, que en el fin era sacar jugadores de la cantera, el Barcelona cayó en un hoyo, por decir así. No, dejaron de lado lo que era su estrategia primordial, que era sacar jugadores de la cantera, y han hecho readecuaron esta cultura a contratar jugadores de otro equipo, jugadores de élite de las distintas ligas de Europa, lo cual, como hemos dicho en el transcurso de la presentación con nuestros compañeros, el readecuar la cultura en sí fue muy costoso. Entonces, este gran costo que implicó para el Barcelona readecuar esta cultura y contratar nuevos jugadores, hizo que perdieran numerosos ingresos y en fin se hicieran malas contrataciones y a fin de cuentas eh, la cultura organizacional se perdió. Por Sí. ejemplo, en estos lugares. No sé si Patricio quiere agregar algo. No, es que el tema de que muchas veces se ve harto los clubes deportivos que hacen fichaje y todo ese tipo de cosas, tratando de encontrar resultados como muy rápidos, se esperan. Y como lo hemos nombrado harto acá, los cambios, ¿no?, abruptos cuestan mucho hacerlo. Tiene que ser algo más gradual en las organizaciones. Este es un claro ejemplo porque creo que ahora se está un poco volviendo más a lo de la cantera nuevamente, si no me equivoco, Matías, en Ahora el están Barcelona. apostando a eso mucho más, a volver como a la estrategia que tenían en un inicio de la cantera. Sí, pues Pero eso igual va a tomar cierto tiempo también, porque sí, son gente por eso joven. tiene que ser algo de transición, pues, como lo que hemos dicho. El generar un cambio muy abrupto de lo que es una cultura organizacional de cantera a fichaje le resultó muy costoso al club. Por eso podemos ver otro ejemplo, no sé, pues, como el club Ajax, que ¿Ya? también Es apostaba parecido. en la misma cultura organizacional. Tienen jugadores de la cantera muy buenos, pero su estrategia era mucho más básica. Por ejemplo, apuntaban a ser, no sé, pues, campeones de Holanda solamente en vez de a ser De la campeones Champions. de la Champions.
Ya, Claro, entonces ahí la estrategia y la cultura organizacional responden a unos objetivos no tan altos como se lo está poniendo el Barcelona, que en un principio le funcionó, pero ahora como estaba la obligación siempre de estar arriba, ganar la Champions y todo lo demás, la cultura organizacional que generaron ya no le está sirviendo para esos objetivos. No, po. Y el cambio, como dimos cuenta, fue abrupto, po. Entonces ocurrió lo que tú decís primero. De fin de cuentas, no hubo un proceso de transición entre esta época que estuvo Guardiola y una serie de siguientes. Entonces, al final se cayó en este hoyo en el problema que están ahora hoy en día. Claro, entonces, en síntesis, por más exitosa que pueda ser una estrategia en cierto lugar, si no va acompañada de una cultura organizacional que la respalde, los costos pueden ser muy altos. Quizá un ejemplo para gente que no se sienta relacionada con el fútbol o con el Barcelona, puede ser una multinacional que en Estados Unidos esté teniendo mucho éxito. Y quizá al expandirse a Latinoamérica o a Asia, buscando los mismos beneficios, replicando la misma estrategia, pero sin el acompañamiento de la cultura organizacional apropiada, podría tener grandes costos y puede ser un fracaso brutal. Yo creo que va relacionado a eso, ¿no? sí, se ve harto también. Otro ejemplo más cercano sí puede ser ahora el mismo tratamiento de las clases que estamos teniendo. Por ejemplo, el cambiar de lo antiguo, lo que era lo presencial o algo así, una cultura organizacional ya arraigada dentro de lo que es la educación o la misma FEN. En fin, le significó grandes costos lo que es la FEN hoy en día, pues. Hoy, el ahora realizar esta modalidad online le significó tanto costo en mejoras de implementos computacionales, el, la compra de esta plataforma web para tener esta modalidad online, etcétera. Entonces, También como la vemos, capacitación a los profesores. capacitación a los profesores, entonces a esto Sí, nos a los referimos con eso, alumnos está muy también. costoso este cambio cultural. En un ejemplo Sí. mucho más aterrizado y lo que es cercano a la gente. Bueno, ¿algo más que agregar sobre este caso para que podamos proseguir? Ya. Ya, en esta PPT vamos a ser bastante concisos ya que es un tema corto. Em, las funciones que la cultura organizacional debe cumplir son, en primer lugar, la adaptación externa, o sea, tiene que responder hacia el mercado. La empresa tiene que ser capaz de sobrevivir y actuar en el mercado competitivo, por lo que la cultura organizacional debe seguir, eh, debe funcionar en este sentido. Y también debe proporcionar ayuda necesaria a los miembros de la organización para que estos sepan más o menos qué es lo que deben hacer y qué es lo que se espera de ellos. Entonces, ahí como dice la PPT, tiene que servir como una guía para los miembros. Sí, en relación a eso, es importante recalcar que una buena cultura organizacional va a generar beneficios a largo plazo. Y esto es un proceso que hay que estar constantemente atento a los cambios que hay. Y un ejemplo contingente puede ser la fecha, que a inicios de la década, en el 2011, 2012, puso en la palestra temas que no habían estado antes en la discusión nacional. Y con un gran apoyo popular, tomándose las alamedas, y en realidad fue exitoso porque puso en la palestra estos temas, generó una discusión y después algunos cambios de distinta magnitud. El tema es que por motivos internos y externos, por una situación interna que ya fue agotando el movimiento y por una estigmatización externa, fue generándose una estrategia la cual generó hoy en día un desapego de las personas en torno a a la institución, la cual hoy en día la tienen con 2 años seguidos sin quórum y ya entrando en un proceso de refundación. Sí, tienes razón. Si quieren proseguir también, Matías. Ya, a mí me gustaría empezar aquí contextualizando un poco de dónde viene el concepto de la cultura de la dependencia. Y para eso hay que remontarse a la Inglaterra post Segunda Guerra Mundial, donde después de la victoria obtenida por parte de los aliados, se propusieron múltiples beneficios tanto para los veteranos de guerra como para el ciudadano común y corriente. Entre estos beneficios estaba salud gratuita,
educación gratuita y entre muchas otras medidas. Lo cual claramente fue ampliando el tamaño del Estado con una economía keynesiana de gran gasto público que daba a las personas la tranquilidad de que el Estado era el que proveía y más o menos los protegía. Entonces, desde ese punto ya se empezó a dar una especie de cultura de la dependencia. Bueno, este sentido de cultura de dependencia, como hemos visto en otras clases, en fin, es muy característico de lo que es el viejo orden, por decirlo así. El sentido de depender de un ente te genera que este sentido como de autoridad en la persona de la cual dependes eh, te da poca capacidad para lo que es la iniciativa o la creatividad en el momento de buscar soluciones a cualquier problema. Eh, por eso parece, se nota mucho lo que aparece esta posición de defensa esquizoparanoide, Ya. donde uno, como dijo Melanie Klein, define como desde la época de bebé dos agentes, tanto uno bueno como uno malo. Como, por decir así, llevando nuestras defensas hacia el exterior y buscando culpables a lo que son otras personas. Por decirlo así. Sí, es cierto. Y también se le debe agregar a eso, ¿no? espera un poquito, que también Sí, se le sí. debe agregar a eso que la defensa esquizoparanoide fue una defensa que le dio al empleado un valor más allá. O sea, como que en vez de las personas tener valor por sí mismas, las personas tenían valor por el trabajo que tenían. Entonces, la persona que tenía trabajo era muy valiosa y la persona desempleada no era valiosa, era un vago que se quedaba en su casa encerrado. En ese sentido, eh, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Eh, las personas sentían la dependencia hacia las organizaciones, por decirlo de alguna manera. Como de formar parte de algo. Exactamente. Sí, O sea, ahí hay otro rasgo de dependencia. sí, y pasa ese problema igual que hemos discutido antes en clase de que a final de cuentas las personas no son un puesto de trabajo, son personas. Exacto. Son personas y cumplen no son solamente el rol que cumplen. Exactamente, eso es lo que quería llegar. También, como qué otro ejemplo también se puede ver esto? Yo recuerdo haber visto algo como de relación mamá-hijo, creo que se veía esto de la dependencia. Claro, es que es como de dónde nace el También concepto de este sentido de esquizoparanoide. Ya, dependencia da sentido a otro, anexándole, por ejemplo, con otras clases que han hecho nuestros compañeros. Según el texto de Miller, se hablaba mucho de lo que es anexado a esta cultura de dependencia, la relación ataque-fuga del individuo. Por ejemplo, el que las personas emplearan esta posición esquizoparanoide de dividir entre algo bueno y malo, el ente malo que resultaba para ellos también aplicaban esta posición de la cual hace alusión Bayon, de la cual era un ataque y fuga, como explicaba en un par de clases anteriores, uno de nuestros compañeros, en la cual, frente a este personaje malo, esta defensa esquizoparanoide te propone dos sentidos, el cual es atacar o huir frente a él. Sin embargo, esto, con el ejemplo de la británica antigua y la cuestión de sindicatos de trabajadores, organizaciones, el tema con el Estado, se lograba minorar un poco ese efecto por el sentido de la creación de sindicatos en el caso de los trabajadores, lo cual aminoraba el efecto de rivalidad, porque antiguamente se daba mucho este ejemplo del trabajador con la alta administración, donde había un es sentido bueno o de malo. dependencia, ¿sí? Y miraba a la alta administración como que solo los querían explotar en el sentido de su trabajo. Entonces, veían como a la alta administración como un ente malo, por decir así, en su posición esquizoparanoide, y la parte buena de esta posición la veían en los sindicatos, lo cual era como un representante de ellos hacia la administración, lo cual ayudaba a mejorar como la motivación en el personal, al no sentirse completamente como atacados, por decir así. Sí, pues, eso mismo Es- igual lo podemos aplicar como acá en el sentido de la FEN, creo que habíamos discutido antes el tema
de ver esto como la FEN, como la administración así a veces como algo mala, y tener, no sé, un ente que es como el SEIC, por ejemplo, o los centros de estudiantes, en verdad, que a veces hacen de mediador entre los estudiantes con la FEN, por así decirlo. Como para, no sé, por ejemplo, a veces cuando nos ayudan con los colchones académicos, a veces como para evitar conflictos, por así decirlo, y también ayudar al alumnado. Se produce ese tipo de situaciones también. Así es. Eh, Matías, si proseguimos. Continuamos. Sigamos. Acá queremos hacer como un enlace entre las características de las visiones organizacionales entre el antiguo orden y el nuevo orden. En el antiguo orden se ve sumisión y conformidad, que quiere decir que los empleados siguen las órdenes de los gerentes, eh, respetando el estatus que estos tienen y por lo tanto el poder jerárquico eh, sobre los trabajadores, Algo más el poder vertical. jerárquico de los gerentes sobre los trabajadores. Ya. Entonces, los trabajadores son los que ceden su capacidad de autoridad personal. En relación a esto, yo estaba pensando, por ejemplo, en la situación que hay hoy en día en el país por la pandemia, por la crisis económica, de que puede haber en una organización gente que en realidad esté bastante sumisa porque no tiene la opción de irse de la empresa o cualquier cosa que no sea seguir laborando. Entonces puede estar disconforme por quizás ahora tener más trabajo y quizás no así la misma remuneración que merece, etcétera. A lo que voy es que puede haber gente con más sumisión y conformidad, pero también con ciertos rasgos del nuevo orden, como quizás una mayor ansiedad y también que la organización apele más a los resultados que a las personas. Entonces, no es que acá o la organización esté completamente en el antiguo orden o en el nuevo orden, sino que hay un proceso de transición. Y Ya. es algo más híbrido que conlleva un proceso. No es algo tan abrupto de un día para otro. No es Pero sí como, es algo que se ha visto en los últimos años, una especie de proceso. ya, entonces no es como pasar de uno al otro así de manera tan fácil. ¿No? Es un Ya. proceso. Y yo quería agregar a lo que mi compañero dijo, de que ahora en el nuevo orden se ve que el resultado es más importante de que la persona que lo hace, porque en el antiguo orden, al haber jerarquía entre el gerente y el trabajador, si un trabajador tenía una buena idea, el gerente se veía amenazado, porque lo podían ascender con su buena idea. Entonces, el gerente lo que hacía era suprimir o simplemente robar la idea. También lo podía hacer. Eso es lo del quién Eh, más que el resultado. Exactamente. Entonces, ahora en el nuevo orden se están tratando de quitar esa jerarquía para que las personas puedan innovar y puedan poner su creatividad al 100% en beneficio de la empresa. Sí, eso igual está ligado con el punto que sigue también, pues de que los gerentes quieren mantener como su estatus y poder, como al disminuir quizás el que está más abajo, por ejemplo, Sí, con lo po, que decís tú de robarle las ideas, ponte tú, sí, o po, y de quitarle la voz. de esa forma le quitan la creatividad a los trabajadores. Ahora, al contrario, lo que se quiere ver en el nuevo orden, de que los trabajadores tengan la ansiedad de dar ideas, por así, por ejemplo, O sea, de es que sentirse más sí, como, pero eso es como un aspecto negativo, ya que los trabajadores al no tener la dependencia hacia los gerentes, porque los gerentes eran los que mandaban, pues entonces ellos solamente seguían órdenes. Ahora tienen que poner más de su parte, tienen que ser creativos y todo lo demás, y eso genera ansiedad. ya, sí, sí. ¿Algo más que agregar sobre este punto, chicos? Por mi parte no. Entonces prosigamos. Creo que vamos ahora. Ya, y aquí se ven los problemas del aprendizaje que se dan en las organizaciones. Em, ya que dentro de una cultura organizacional también existen subculturas que están caracterizadas por la cultura ejecutiva, la cultura de ingeniería y la cultura operativa. Y cada una de ellas tiene una forma de ver el mundo o ver la organización de forma completamente distinta. Cada uno cumple roles distintos. Entonces, hacer comunicarse entre, entre cada una de estas culturas o subculturas es un problema inmenso, ya que
hay problemas de comunicación entre ellos. Porque una palabra para un gerente, el significado que le da a un trabajador puede ser totalmente distinto. O los objetivos que están buscando cada uno de ellos son distintos. Entonces, es un problema y hay que tener en cuenta que existen estas tres subculturas para poder afrontarlos de manera óptima. Como dice Ignacio, estas tres subdivisiones de la cultura, en fin de cuentas, se dejan mucho de lado hoy en día. Eh, Probablemente por mi punto de vista, yo antes de meterme en el tema, de la cultura y todo eso, dentro de una organización yo había distinguía lo que era un tipo de cultura, como la cultura, en el caso de mí, de nuestra área, lo que es la ingeniería comercial. Como decía el profesor, solo se da primordialidad a lo que es la cultura ingenieril o en el punto de vista de la función o la forma en que se desarrollan las actividades dentro de la empresa. Pero se dejan de lado otros tipos de cultura que también son parte de la organización y en el fondo todas forman este núcleo que se debe ir consolidando en el transcurso del tiempo. Por eso es Sí, muy importante que haya una comunicación entre los tres y que no nos olvidemos de cada una de las partes de la empresa. sí, Cuando, mira, yo esto lo he vivido igual bien en persona porque pasa que he trabajado en la municipalidad de Calahuna donde vivo, entonces me tocaba trabajar con otros departamentos, así como yo trabajaba en uno de inspección, los otros eran departamentos como del juez, uno de jurídico, y todos tenían unas visiones muy distintas y a veces costaba mucho coordinar cosas muy simples. Muy simple, onda, por ejemplo, como era el tema de cuando había que sacar partes, por ejemplo, a la gente. Coordinar eso costaba mucho y en el fondo tiene que ser algo muy rápido porque si el proceso de coordinar el tema de pasar los partes hacia el juzgado tiene que ser muy rápido por el tema de la cantidad que llega en verano. Y nos costó mucho, me acuerdo, un verano que tuvimos problemas con un juez, sobre todo, tenía una visión muy distinta a la que tenía nuestro jefe a cargo. Entonces, lo he vivido bien en persona esto del problema que hay. A veces como el lenguaje que tienen todos. Cuesta Ya, mucho coordinar. Matías, si voy a proseguir, no sé si ¿seguimos? creo que se le cayó el internet. Sí, parece que sí. Ahí volvió. Ya. Estamos. Bueno, Bueno, para pero esto, no solo conviven distintos tipos de subculturas dentro de la organización, sino que también podemos ver distintos tipos de personas, de comportamientos y de liderazgos. Aquí podemos ver las distintas lógicas de acción que pueden tener las personas, tanto las distintas personas líderes, dentro de una organización. Y cabe recalcar que ojalá se apele siempre a la heterogeneidad, de que convivan las personas con las distintas aptitudes posibles. Y cabe recalcar que uno no es que, no sé, nazca con roles más expertos u oportunistas o estrategas y se muera así, sino que esto es algo dinámico, en lo que uno va evolucionando. La mejor forma de evolucionar es ir conviviendo con personas distintas a como uno es y, bueno, adaptar toda la experiencia que sea posible. sí, porque a fin de cuentas, estas lógicas es como uno interpreta el entorno que tiene dentro de la organización. Por ejemplo, estaba el caso ahí en el texto de una persona llamada Jenny, de que ella pasaba de ser experta a realizadora, después pasaba, creo que a ser individualista y terminaba siendo una persona estratega. Todo esto pasaba porque eh, ella fue cambiando de organizaciones también, incluso dentro de la misma, cuando fue contactándose con otras personas, ella fue viendo que quizás que sus actitudes eran malas, por ejemplo, ella era mucho de criticar a experta, por así decirlo. Entonces después empezó a cambiar, empezó a darse cuenta que eso alejaba a las personas muchas veces y cambió esa actitud en vez de criticar a la gente, más que hacer preguntas y ser más constructiva. Entonces, esto es un proceso de cambio, no es como muy estático. También no, una persona puede transformarse de una lógica de acción a otra. Claro, Bueno, y aquí también se apela a que la organización permita distintos liderazgos compartidos y, bueno, con roles lo menos estáticos posible.
Y esto va a ser tanto beneficioso para la organización a futuro como para las propias personas. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes se ven toda la vida sin cambiar, sin evolucionar? Es algo muy inviable hoy en día. Sí, hoy en día cuesta mucho eso de tenerse el mismo puesto, como trabajo siempre. Y bueno, pues ahora como último cosa de la clase sincrónica, bueno, les dejamos esta pregunta para reflexionar. ¿Cuáles son los artefactos, valores adaptados y declarados que tú percibes dentro de la FEN? Esta es la pregunta que les dejamos para el día lunes y que esperamos debatirlo al principio en el eh, plenario. del plenario, exactamente. Bueno, No, así que muchas nos vemos gracias. allá. Eso sería. Estén bien. Muchas Chicos, gracias, que Nos estén vemos el bien. buen fin de semana y nos vemos. Adiós.